de evaluaciones, problemas que para poder entenderlos primero debemos comprender la economía, lo cual no es algo muy difícil. La economía no solamente es dinero, como muchos piensan. La economía viene de la palabra griega oikos, que significa casa, nomos ley, y quiere decir el manejo de la casa. Y existe porque los recursos que hemos utilizado toda la vida son escasos y tienen una gran variedad de usos. Por ejemplo, en una fábrica se pueden producir lápices o muebles, pero solamente contamos con 100 piezas de madera, ya que nuestros recursos son limitados. Esto nos deja con tener que elegir y renunciar a algo, producir solamente 10 muebles o 10.000 lápices. Por eso la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, empresas, gobiernos y sociedades enteras hacen para enfrentar esa escasez. Es la ciencia que busca el bienestar del hombre, ya que optimiza los recursos, que son pocos, para satisfacer nuestras necesidades. Por último, en economía hay 3 preguntas básicas para poder entenderla. ¿De qué manera las elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen estos bienes y servicios? El qué se refiere a qué y cuánto vamos a producir de estos bienes y servicios, como en el ejemplo, ¿hacemos muebles o lápices? ¿100 o 10.000? El cómo se refiere a los factores de producción que utilizaremos, como la tierra, que en economía se refiere a los recursos naturales, en este ejemplo la madera. El trabajo, que se refiere al tiempo y el esfuerzo que las personas dedican a hacer estos bienes y servicios. El capital, que serían las herramientas, máquinas, edificios que se utilizan para producir los bienes y servicios. Y por último, las habilidades empresariales, que es el recurso humano, quien organiza estos 3 factores y es el que toma las decisiones. En este caso sería el dueño de la fábrica. ¿Y para quién? Se refiere a qué personas vamos a ofrecer nuestros productos o servicios y quiénes van a poder obtenerlos dependiendo del ingreso de cada persona. Esto es, en pocas palabras, qué es la economía y lo que estudia. Según su origen, es decir, en dónde nace. Tenemos que hay necesidades del individuo que son naturales, como la comida, el vestido, la habitación, etc. O sociales, de relación con otros individuos, como el casamiento, la recreación, los funerales, etc. Segundo, tenemos necesidades de la comunidad, es decir, de la sociedad. Dentro de esta encontramos las necesidades públicas, como son la defensa nacional, la policía, la justicia, etc. O necesidades colectivas, como el transporte, el servicio de salud, etc. Segundo, tenemos necesidades según su carácter, es decir, qué es lo que satisface. Encontramos entonces necesidades primarias o básicas, tales como el alimento, el vestido o la vivienda, a las cuales llamamos de primera necesidad. Y encontramos las necesidades secundarias, como los deportes, el turismo, la cultura, la recreación, etc. Con base en las variables descritas, podemos ahora encontrar una definición para la economía. Y decimos que es una ciencia que estudia cómo la sociedad debe administrar y asignar de la manera más eficiente los recursos escasos para poder producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Con base en esta definición, resulta claro que el sujeto de la economía es el ser humano. Primero como productor y segundo como generador de bienes y de servicios y como consumidor de los mismos para satisfacer sus necesidades. De tal modo que el objeto de la economía lo van a constituir los bienes económicos, vale decir, aquellos que cumplan 2 condiciones. Son escasos, pero son útiles, es decir, nos cuesta conseguirlos, pero sirven para la satisfacción de las necesidades. En este sentido, los bienes económicos tienen un valor, estamos dispuestos a pagar para poder obtenerlos. Y la esencia de la actividad económica radica entonces en la posibilidad de elegir. El estudio de la economía tiene lugar bajo 2 enfoques. Microeconomía. Estudia el comportamiento básico de los agentes económicos
como individuos o como empresas individuales, y los mecanismos mediante los cuales se le da valor o precio a los bienes. Y macroeconomía. Estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos resultantes de la sumatoria de las actividades individuales para poder determinar la producción, el empleo, el consumo, el ahorro, el comercio exterior a nivel de países o de regiones. En economía, como en el resto de las actividades de la vida, existen dos tipos de afirmaciones. Afirmaciones positivas, que son las que se refieren a hechos concretos y observables. No requieren mayor grado de explicación. Es la realidad tal como es. Hablamos entonces de economía positiva. Ejemplo, un incremento del salario genera un incremento del consumo. Afirmaciones normativas son las que conllevan juicios de valor. Me parece, yo opino que, etc. Se refiere a lo que debería ser. Hablamos entonces de la economía normativa, que funciona en base a una norma generalmente adoptada por una mayoría. Ejemplo, es conveniente reducir los impuestos para aumentar el consumo. Veamos ahora cuáles son los recursos o factores con que cuentan las personas naturales y jurídicas para poder producir los bienes y servicios que requiere la sociedad. Hablamos de los factores de producción, que son los recursos empleados por los individuos, las empresas o unidades económicas, aquellas productoras de bienes y de servicios, y el Estado, para transformar insumos, materias primas, y producir bienes y servicios finales. Identificamos los siguientes factores. La tierra, como un espacio físico en el cual podemos movilizarnos y desarrollar nuestras actividades. El trabajo humano, que se considera como la capacidad física o intelectual para ejecutar una labor. Y el capital, entendiéndose como tal al conjunto de bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes, como los edificios, las máquinas, las herramientas, las materias primas, etc. El dinero, que generalmente lo consideramos como capital, solamente lo podríamos considerar así en la medida en que se transforme en otros bienes productivos. Reforcemos los conceptos. Capital humano son los conocimientos y cualificaciones adquiridos por los individuos por medio de la educación y la experiencia. Incluye la capacidad física y el know-how. Capital físico hace referencia a la cantidad, stock, de bienes, insumos, equipos y bienes inmuebles que se emplean para producir otros bienes y servicios. Capital financiero son los recursos monetarios que permiten financiar la adquisición de todo lo necesario para desarrollar una actividad. Capital humano, capital físico. Debe considerarse como factor de producción solo cuando se convierte en capital físico o en capital humano. Veamos ahora cuáles son los sectores de la producción que se pueden identificar en la economía de un país. Primero, sector primario. Incluye las unidades económicas que generan bienes provenientes de actividades extractivas, agrícolas y forestales. Segundo, sector secundario. Identifica a las unidades económicas que realizan actividades transformadoras de bienes y servicios. Agregan valor a las materias primas utilizadas. Tercero, sector terciario. Requiere que las unidades económicas posean conocimiento, información y organización que les permiten ofrecer y vender los bienes y servicios. Se refiere a la intermediación. Porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Antes de responder a la pregunta ¿cómo se mide?, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado.
Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vende a otro un motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. De un país porque, por ejemplo, la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último, en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final, por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes, por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importador. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. El consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. Supongamos que el PIB en el año 1 fue de 500 y en el año 2 de 700. Este incremento puede ser por dos razones. La primera, que la producción de bienes y servicios aumentó, o la otra, que los bienes y servicios se vendieron a precios más altos. Pero realmente el cambio que interesa a los analistas es el de la producción de bienes y servicios. El cambio en los precios lo estudiaremos en otro capítulo. Entonces, si se quiere tener en cuenta solo el cambio en el nivel de producción, se utiliza el PIB real. Como su nombre lo indica, es la producción real, dejando a un lado la influencia del cambio en los precios. Para aclarar esto, miremos un ejemplo. Supongamos que una economía produce solo dos bienes, bebidas y pasteles. Para el año 1 se produjeron 50 bebidas y 200 pasteles, a un precio de 1 y 2 dólares respectivamente. Para calcular el PIB nominal del año 1, simplemente multiplicamos las cantidades por los precios del año 1, y el PIB para ese año sería de 450 dólares. Para el año 2 la producción de bebidas fue 70 y de pasteles 230. El precio de las bebidas aumentó a 2 dólares y el de los pasteles a 3. Para calcular el PIB nominal del año 2 hacemos lo mismo. Multiplicamos las cantidades por los precios del año 2 y nos da como resultado 830 dólares. Ahora calculemos el PIB real del año 1 y 2. Elegimos como año base el 1, pues solo nos interesa el cambio en la producción y dejamos los precios constantes. En el año 1 multiplicamos la cantidad de bebidas y pasteles por los precios y nos da como resultado 450 dólares. Para el año 2 multiplicamos las bebidas y pasteles del año 2, pero con los precios del año base 1.
y resulta un PIB real de $530. Por esta razón, los economistas utilizan el PIB real. Es una mejor medida de crecimiento económico que el PIB nominal. Como conclusión, la diferencia es que el PIB nominal utiliza los precios actuales de los bienes y servicios. El PIB real usa un año base de precios para los años posteriores. Espero haber sido claro en La oferta y la demanda es esta relación que existe entre estas dos fuerzas del mercado, que son la oferta y la demanda, como su nombre lo indica. Y básicamente establece el efecto que el precio de un determinado bien tiene en la cantidad que un bien es demandado en el mercado y la cantidad que el mercado está dispuesto a producir de este mismo bien. En primer lugar, la curva de la oferta tiene una pendiente positiva, es decir, la relación que existe entre las dos variables de precio y cantidad sobre cierto determinado producto tiene una relación directamente proporcional. Por eso la pendiente de esta curva es positiva. Y la curva de la oferta establece que a mayor precio de un bien, es decir, en esta área del gráfico, mayor va a ser la cantidad que el mercado está dispuesto a producir o a ofertar de este determinado bien. Por eso es que se conoce a ella como la curva de la oferta. Por otro lado, tenemos la curva de la demanda, que es una curva con pendiente negativa. En otras palabras, nos indica que la relación entre el precio y la cantidad que mejor explica a esta fuerza de la demanda tiene una relación inversamente proporcional, es decir, que a mayor precio de un bien en el área superior de acá de esta esquina del gráfico, menor va a ser la cantidad que el mercado demanda de este determinado bien. En contraparte, si el precio es más bajo, la cantidad demandada va a ser mayor. ¿Okay? Las dos fuerzas estas que actúan al mismo tiempo en el mercado se encuentran en el mismo punto en este sector de aquí, que se conoce como el punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, tanto el precio como la cantidad están de acuerdo para las dos fuerzas de la economía, la fuerza de la demanda y la fuerza de la oferta. Y por ende, este es el punto donde se encuentra que una empresa debe determinar el precio de un mercado y determinar la cantidad que se debe producir de cierto bien para que la demanda de este bien en este precio y a esta cantidad esté de acuerdo con la fuerza esta de la demanda dentro del mercado. Vamos a con el propósito de explorar cómo puede cambiar esta relación entre oferta y demanda. Vamos a producir una segunda fuerza de demanda en el mercado y por ende creamos esta segunda línea aquí expresada con esta línea superior, esta línea de color rojo aquí. Lo que pasa en este punto podría ser un ejemplo donde por ejemplo, la popularidad del bien determinado incrementa. Digamos que esta primera curva que habíamos dibujado anteriormente expresa la ley de la demanda de un reproductor de música digital como por ejemplo el Walkman de Sony. Pero entra un nuevo competidor en el mercado como el iPod de Apple y de pronto muchísima más gente quiere consumir este producto y están incluso dispuestos a pagar un mayor precio por este bien, de modo que por la popularidad de este bien del reproductor de música digital se crea una nueva fuerza de la demanda. ¿Ok? En ese punto encontramos un nuevo punto de equilibrio y lo que sucede es que en este nuevo punto de equilibrio vamos a encontrar un nuevo precio y una nueva cantidad del mercado. ¿Por qué es esto útil para los financistas y para la gente de marketing entender? Es porque en estas dos fuerzas del mercado van a determinar
qué precio y qué cantidad de cierto bien deben ser establecidos para que un cierto bien sea exitoso en cierto determinado mercado. Entonces, para todos aquellos que hacen finanzas o marketing, es muy importante establecer esta relación que existe entre estas dos fuerzas, porque van a poder ayudar a su equipo de producción, van a poder ayudar a su equipo de mercadeo a determinar cómo fijar estas cantidades y estos precios. Espero que esta charla les haya sido útil de alguna manera. Y la cantidad que se demandaría de ese bien por unidad de tiempo. Como podemos ver, aquí nos estamos refiriendo únicamente a dos variables, la variable precio y la variable cantidad. Mantenemos constantes otras variables. Estas variables representan otros factores, por ejemplo, el ingreso de las personas, que asumimos constante en la curva de demanda. La distribución de los ingresos también permanece constante o lo asumimos constante. Los gustos y las preferencias de los consumidores y el precio de otros bienes permanece también constante. A esto de que otros factores permanezcan constantes es lo que llamamos ceteris paribus. Hablemos ahora de la primera ley de demanda. La primera ley de demanda nos dice que si aumenta el precio de un bien, se reduce la cantidad demandada de ese bien, manteniendo constantes los otros factores, que es a lo que llamamos ceteris paribus. Es decir, que si aumentamos el precio de un bien, esto tiene como consecuencia una reducción en la cantidad demandada de ese bien por unidad de tiempo. Si se reduce el precio de ese bien, entonces ocurre lo contrario, un aumento en la cantidad demandada de ese bien por unidad de tiempo. Por ejemplo, si analizamos un mercado en particular, el mercado de camisas, tenemos en esta columna el precio de las camisas y en esta columna la cantidad demandada de camisas por unidad de tiempo. Podemos ver en esta tabla que a un precio de 60 se demandan 200 camisas, pero cuando el precio baja a 35 se demandan más camisas, se demandan 1200 camisas. Ahora podemos usar los datos anteriores para graficar la curva de demanda. En el eje Y vamos a graficar el precio y en el eje X vamos a graficar la cantidad demandada por unidad de tiempo. Cuando el precio es de 60, se demandan 200 camisas. Tenemos este punto. Y cuando el precio baja a 35, se demandan 1200 camisas. Tenemos este otro punto. Cuando graficamos los demás precios y las demás cantidades correspondientes, vamos a tener puntos graficados de esta manera y al unirlos obtenemos lo que se llama la curva de demanda. Como podemos ver, la curva de demanda tiene una pendiente negativa que refleja la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad demandada de un bien por unidad de tiempo. ¿De dónde surge la ley de demanda? La ley de demanda surge porque al bajar el precio de un bien habrá más compradores dispuestos a adquirirlo y también porque al bajar el precio de un bien cada comprador estará dispuesto a comprar más, manteniendo constantes otros factores, que es a lo que llamamos ceteris paribus. Debemos de hacer una distinción entre cambios en la cantidad demandada de un bien y cambios en la demanda de ese bien. Los cambios en la cantidad demandada se dan porque cambia el precio. Los cambios en la demanda se da porque cambian los otros factores a los que nos referíamos anteriormente. Los cambios en el precio son cambios que se van a reflejar a lo largo de la curva de demanda. Recuerden el caso anterior en el mercado de camisas. Cuando el precio era 60, se demandaban 200 camisas. Cuando el precio bajaba a 35, se demandaban 1200. Es decir,
cuando baja el precio, se da un desplazamiento sobre la curva de demanda de este punto a este punto. Ahora, cuando se dan cambios en otros factores, lo que se produce es un desplazamiento de la curva de demanda, que es a lo que llamamos cambios en la demanda. Por ejemplo, si descubren de que usar camisa es una protección muy segura contra los rayos solares y las personas quieren protegerse contra ello, va a aumentar la demanda de camisas. Por otro lado, si el ingreso de los consumidores se reduce, se reducirá la demanda de camisas. Es decir, cambios en el precio se van a reflejar sobre la curva de demanda, cambios en los otros factores van a desplazar la curva de demanda. Usualmente, cuando graficamos la curva de demanda, tenemos el precio acá y la cantidad en el eje X. Este precio no nos referimos a precios absolutos en quetzales, sino que nos referimos al precio relativo de ese bien con respecto al precio de otros bienes en el mercado. Muchas gracias.